Bienvenidos y bienvenidas a esto que es nada más y nada menos que otro capítulo más de Escuchar un 1.5 el podcast. En este espacio vamos a intentar hacer visibles esas obras que son verdaderas joyitas que pasan por fuera del radar o que están tapadas por el barra del mainstream y que realmente vale la pena dar a conocer. Mi nombre es Pablo y por suerte por ustedes yo no estoy solo en esto, pues me acompañan nuestro especialista en cine Nicolás y nuestro profesor de filosofía favoritos de todos los niños y adultos, Martín. Chicos, ¿cómo están? Bien, Cachito, todo bien, gracias. Martín querido, ¿cómo andás? Gracias por volver. No, de nada, gracias a ustedes. Me gustó la introducción de niñes y adultes para filosofía para todos. Tenía ganas de decir que este era como el podcast favorito de cualquier país de belga, o de belgas, pero eso es pura y exclusivamente porque donde más nos escuchan es en Bélgica. O sea, la gente en nuestro idioma no nos escucha, pero sí nos escuchan en Bélgica. ¿Es eso o es que Nicolás tiene como un ejército de bots con VPN de otro país solamente para sumar escuchas y hacernos un poquito más millonarios de lo que somos, ¿no? Seguramente. En especial en este capítulo. Un montón de chinos que están con una VPN belga en una cueva. Sí. Hay niños en Vietnam que mientras cosen zapatillas para Nike escucharon 1.5. Cosen zapatillas, miran cripto y escuchan esto. Y hacen las animaciones de los Simpsons. Algo así. Bueno, pero nosotros estamos acá desde La Matanza, Mataderos, Floresta y... ¿Vos dónde estás, Tim? ¿Coglan? Sí, en Coglan, exactamente, a la vuelta del Hospital Pirovano. Bueno, yo mencionaba en especial este capítulo porque lo que intentamos hacer hoy por ahí es ir un poco en contra del establishment de Twitter y de las redes sociales, donde es todo medio una selva o nos proponen que sea una selva, y hablar un poco de ese lado B del capitalismo que por ahora pareciera ser el único modelo de producción en masa que tenemos o que funciona, ¿no? Algo así como pasa con la democracia, tipo, no es lo mejor, pero es lo que tenemos y no podemos vislumbrar qué hay más allá. Pero sí lo que podemos ver es lo que hay en el subterráneo del capitalismo. Perdón, Cachito, déjame interrumpirte, pero ojalá solamente fuera Twitter. Ya es el sentido común. O sea, ya la batalla cultural está un poco perdida. Sí, ayúdame vos, Martín, pero era Marx el que decía, ¿no? Que la batalla estaba perdida en el momento en que ya uno ni se cuestionaba la esclavitud. No sé si es la palabra es esclavitud, pero es como el esquema en el cual uno se encuentra viviendo y no cuestiona el status quo, no cuestiona y no se pregunta lo dado. ¿Por qué está dado así? ¿Por quién? ¿A los intereses de quién? Ese me hace acordar a la famosa frase de Marx. Hacen lo que hacen, pero no saben por qué lo hacen. Y estamos todos medios metidos en ese igual, ¿eh? Porque si uno dice, el capitalismo, no sé qué, proponer una alternativa, o yo por lo menos hago el mea culpa, me cuesta pensar en un esquema que no sea filocapitalista por lo menos. Obviamente no tan despiadado como es este en el cual estamos sumergidos ahora, y mucho menos tan despiadado como el que nos pretende meter cierta gobernación que tenemos en este país, en este 2024. Se picó el podcast, se politizó. Siempre somos bastantes cagones con las opiniones, así que vamos a decir las cosas que nos aquejan. Total, en Bélgica andás a ver qué votaron, ¿no? Sí, tal cual. Hay que tener cuidado con el ejército de trolls. Sí, con las ultraderechas, con los pubertarios, ¿no? Y todos esos nombres que la verdad es que a mí me hacen mucha gracia. Pero bueno, para representar un poco este espíritu más bajonero, más mala onda del capitalismo, hicimos 4 películas de todos los colores e idiomas y hasta en especial de los estilos cinematográficos. La primera de ellas la elegí yo, es Sorry to Bother You, que es de una película del 2018 de Buzz Riley. Después también casi que entre todos elegimos Tiempo de Revancha, que es del 81, que es de Adolfo Aristarain, donde trabaja Federico Lupi, Julio de Gracia y Ulises Dumont. Y también tenemos 2 días, una noche, del 2014, de los hermanos Dardenne, cortesía de nuestro profe Martín. Y por último, pero no menos importante, elegimos They Live, de John Carpenter. Esta película es elegida por Nicolás. Algo de esto ya te pregunté el otro día, Nico, pero película favorita de Carpenter, ya que lo tenemos acá. Bueno, puede cambiar con cada año o cada vez que me preguntes, pero a ver, para no caer en la cosa que es como la más canónica y la más comercial, digamos, a mí me gusta mucho una película que hizo antes de esta, que se llama, en realidad, como pasa siempre, ¿no? Hay varias traducciones.
pero me sale Señor de las Tinieblas, pero no. Es El Príncipe de las Tinieblas. El Príncipe de las Tinieblas, la concha de la lora. Me está dando una vuelta tremenda para decir esta mierda. ¿Por qué no dije la cosa y listo, la concha de su madre? Creo que yo te lo dije. Esa junto con el jumpscare del Exorcista 3 de los julepes más grandes me he pegado frente a una pantalla. A mí por ahí porque era más chico cuando los vi, pero fue la escena del policía en el sillón es como, la concha de tu madre, Carpenter, dale. Martín, ¿a vos película favorita de Carpenter? Y a mí me gusta La Cosa, perdón. Yo voy quizás por lo clásico y canónico también, pero sí, qué sé yo, La Cosa, sobre todo porque hace poco vi también la serie, la temporada 4 de True Detective, que no sé si la vieron, está buena, es interesante, no es, digamos, la primera temporada que parece que es espectacular, pero digamos, la vi y toma de Carpenter esta idea de, bueno, unos científicos encerrados en una base de investigaciones en Alaska, y cuando lo vi cuando vi la temporada y que sucedía ahí en esa base de investigación en Alaska, me trajo todo ese lindo recuerdo de haber visto La Cosa de Carpenter y bueno, tendría que elegir La Cosa, pero por ahí cambio también, ¿no? Pero bueno. Perdón, déjame justificar a mí, cachito, por qué elegí Príncipe de las Tinieblas. A ver. En Carpenter siempre hay una idea de representar el mal con mayúsculas, digamos. Bueno, en el caso de Day Live ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero está bastante claro cuál es el mal para Carpenter. En otras películas siempre hay puede ser una entidad sobrenatural, no sé, usa a Christine, ¿no? Un auto, para, bueno, hablar de esto, ¿no? De la representación del mal, pero en el Príncipe de las Tinieblas, el mal que está representado como una cuestión física, que es la antimateria, que está ahí alojada como en el sótano de una iglesia. Otra vez, digamos, la iglesia, esa figura que se va a repetir en Day Live. Y me parece muy original esa idea casi científica, ¿no? De cómo representa el mal en esa película. A mí, en mi caso, yo no sé si me cuesta elegir una favorita de Carpenter. Yo voy a decir por ahí las que más disfruto. Que una es, no me acuerdo, Problemas en el Barrio Chino, creo que lo pusieron en español, que es Big Trouble in Little China, sí. Amo el héroe cabeza de termo que hace Carl Russell, sí, amo esa película, me resulta muy divertida, la enganché encima, me acuerdo que de casualidad una vez en el cable una mañana y fue como, no la pude olvidar nunca más. La música de Carpenter está muy bien ahí y hasta incluso el What a Twist del final, pero una que, haciéndole honor un poco al espíritu de nuestro podcast, una que no puedo dejar de nombrar y que la estamos esquivando hace rato, quizá porque por ahí no encontramos el tema todavía, pero nos falta mucho, es Asalto al Precinto 13. Ahí también está de nuevo la idea del mal sin cara, ese mal opresivo que te lleva hasta lo último y bueno. Un mal que no sabemos muy bien dónde viene también. Uh-huh. También lo que me parece es que en esa película hay un plano en específico, todos los que la vimos sabemos cuál es, que le meten un cuetazo a alguien y vos decís, no man, esto se fue a la mierda. Parecía una de, no sé, los sábados de superacción media boluda y de golpe se va al carajo con eso y bueno, de ahí en más no para. Hay una idea de Carpenter que él toma, digamos, de una película en específico, es Río Bravo, que es un western de Howard Hawks, un western clásico, que en el caso del western es una película con John Wayne, un tópico bastante clásico del western, donde hay un pistolero bastante peligroso encarcelado, que justo, no me acuerdo si es el hermano, es familiar de como el bandido más importante de esa región, digamos, que tiene medio amenazado a todo el mundo, entonces le dice, amenazan con que va a venir a rescatar al hermano. Entonces la historia es un grupo de John Wayne y un grupo de gente que se le une en una comisaría esperando, bueno, la llegada de los forajidos, digamos, ¿no? De que vienen a rescatar a este que tienen preso. Y esa idea de un grupo de personas encerrada en un lugar, en un espacio físico y con el mal que se les viene encima, es una idea que va a repetir un montón de tiempo, un montón de veces Carpenter, por ejemplo en Asalto al Precinto 13, por ejemplo en La Cosa, por ejemplo en Príncipe de las Tinieblas. Casi como un high concept igual en sí mismo. De hecho, persigue toda la filmografía de Carpenter, esa cuestión. Exacto. Y ya que Martín recomendó
True Detective, la de temporada 4, por este tema de estas líneas de contacto que encontró. Yo quiero recomendar, hay también, digamos, científicos en el Polo Norte, pero un poco distinto, que es The Terror, se llama la serie, ya es un poco vieja. ¿La del barco? La del barco, sí. Tendrá 6, 7 años, no sé. Pero también, digamos, es una expedición científica del siglo XIX que tienen que buscar una ruta de pasaje por el Polo Norte. Y bueno, en esa travesía se empiezan a encontrar con este tipo de horror Lovecraftiano, ¿no? Que surge ahí en lugares recónditos. A mí me gustó mucho, la recomiendo. Yo la vi también y parece una una serie súper interesante y me hizo acordar también, si vos, a las montañas de la locura, claro, de Lovecraft. Claro. Esa idea de quedar encallado, como en este caso. Total. ¿Por qué elegiste They Live, Nico, para mostrar un poquito el lado del capitalismo? Bueno, me parece que si no, podría ser al revés y decir por qué descarté otras, ¿no? A ver, ¿cuáles descartaste? Por ejemplo, descarté, me acuerdo que cuando estábamos preparando el capítulo yo te había comentado de varias. Por ejemplo, hay una de la saga de Romero de los zombies, digamos. Siempre estuvo muy asociada a esto, digamos, ¿no? Películas que son bastante antisistema, antisociedad de consumo. Incluso la segunda, digamos, de la saga más clásica, digamos. El último ataque de los zombies sucede en un shopping. Y también podría haber elegido, no sé, películas del periodo neorrealista italiano. Podría haber elegido alguna película de Kaurismäki, que ahora está medio en boga por la última película que salió, que increíblemente tuvo bastante éxito, porque siempre es un director, bueno, que más de festivales que de estrenos comerciales, que parece que es un chabón que a partir del humor y de películas más blancas, digamos, es bastante filoso, digamos, para mostrar un poco, digamos, las injusticias del sistema. Pero bueno, elegí The Live porque tenía ganas de traer a Carpenter. Me parece que es una película que ya se ha hablado mucho, pero que se puede seguir hablando. Qué sé yo tengo el sesgo de que quizás es una película conocida, pero quizás hay mucha gente que no la conoce. Es una película bastante accesible porque se puede ver solamente como una de acción, digamos, un thriller, serie B, que es divertido y además, bueno, me parece que el mensaje no es para nada hermético ni nada, digamos, va a decir lo que tiene para decir y me parece que lo hice muy bien porque es una película que al día de hoy todavía se sigue citando para cuando hablamos de estos temas. Brutal a Zizek, ¿no? Claro, bueno, sí, ya vamos a hablar de Zizek y de lo que dice la película. Yo necesito que el video de mi casamiento esté narrado por Zizek y su forma tan particular de hablar. Pero en inglés. Sí, en inglés. Todo en inglés. Bien, ¿querés contar un poco de qué va la peli? Bueno, sí, digamos, tenemos a un protagonista que es John Nada, ya desde el nombre nos pone poco en contexto de dónde sitúa al personaje. Antes de hablar del argumento, estaría bueno fechado la película, es del 88, o sea que estamos en plena, o sea, no estamos en plena, sino que pasamos toda la década reaganiana en Estados Unidos. Carpenter siempre fue muy anti-Reagan y no es casualidad, digamos, que ya cuando Reagan está dejando el poder, hace esta película. Es una película de muy bajo presupuesto, o sea que le permite a Carpenter también decir lo que quiera decir, porque una película con más presupuesto probablemente productoras no le hubieran permitido que salga directamente de la película. Sí, jugársela, sí. Y lo interesante es que si uno se pone a hacer un poco de historia de estas películas que uno podría decirlo, pueden ser dramas sociales, películas antisistema, antisociedad de consumo. Todo lo que se estrenó antes, digamos, estaba muy, muy marcado por el mundo, digamos, bipolar entre Estados Unidos, la Unión Soviética, o digamos, esas dos tradiciones que estaban rivalizando en ese momento. Bueno, esta película ya sale en el 88, donde, digamos, estaba ahí a punto de caer el muro, la Unión Soviética estaba en crisis, digamos, el consenso de Washington estaba como a punto de entrar en auge, digamos, esta idea de que, bueno, ya con el fin del comunismo, el fin del mundo bipolar, uno entiende que,
o esta gente entendía que, bueno, el liberalismo es como la única vía posible para el desarrollo, el progreso, la libertad, etcétera. Lo mismo que ahora. Exactamente, bueno. Pero ya no, digamos, cuando uno quiere hacer una película de izquierda, digámosle, o por lo menos anticapitalista, no es necesario hacer una película que, como en la tradición anterior, digamos, películas europeas donde había como una retórica más marxista, digo, en términos de plantar bandera y decir, bueno, yo quiero la revolución o el camino es este, sino que acá, digamos, en las películas de Carpenter, digamos, ya no están los rusos como la amenaza, sino que, bueno, ya nos estamos enfrentando al propio sistema y como a lo inevitable de esta sociedad que nos proponen, digamos, ¿no? Porque no parece que del otro lado ya no hay otra alternativa. Sí, ya desde la intro medio te caga piñas igual la peli, porque arranca y te muestra una ciudad, no recuerdo ahora qué es Los Ángeles, ¿verdad? Sí, es una versión de Los Ángeles, digamos. Es una versión de Los Ángeles ficcionada, pero donde hay lincheras por todos lados, la gente hace cuadras de cola por un plato de comida, no hay laburo por ningún lado. Rod Piper, que es como el Manaos de Stallone, va por ahí con su mochilita tratando de conseguir un puto laburo para comprarse nada, un pedazo de pan para morfar. Incluso tenés detalles chiquitos que es como, ¿de dónde venís? No, vengo de Detroit. Y Detroit en ese momento era el corazón productivo de Estados Unidos prácticamente. Casi que se adelantó varios años a lo que fue la debacle posterior con el tema del desempleo que tuvieron por la automatización de la maquinaria, que creo, si no me equivoco, que también se fueron varias de las automotrices que había con la irrupción de los autos orientales mucho más económicos. Sí, además es la emergencia como del capitalismo más global, digamos, donde ya un auto no es que se fabrica todo en Detroit, sino que, bueno, una parte la fabrican en Taiwán, otra parte la fabrican en Malasia, otra parte la fabrican en Polonia, no sé. Entonces, bueno, todo ese nudo de producción empieza a descomponerse y estas grandes metrópolis industriales, digamos, que, como vos decís, Cachito, fueron como el corazón industrial de Estados Unidos, bueno, empiezan a expulsar población. Martín, cuando quieras interrumpí, Estaba escuchando atentamente la señal de la película y sobre todo el vínculo histórico que mantiene con lo que pasaba en Estados Unidos en ese momento y también con la historia del propio Carpenter, que se dice que, bueno, algunos críticos de cine dicen, bueno, es evidentemente una de las películas, o quizá la película más política, más explícitamente política por ahí, de Carpenter, ¿no? Sí, Carpenter era un director que le gustaba dejar sus mensajes, pero sí, aclarar el mensaje bastante directo. Uno podría decir que, no sé, Fuga en Nueva York es otra película que un poco aborda esto, pero esta es donde lo hace de forma más clara, menos sin pelos en la lengua, digamos. Sí, esta es bien APB y es tipo, me hinché las pelotas. Dando un golpe en la mesa y diciendo, bueno, listo, quiero decir esto y lo voy a decir. Sí. Sí, porque además en ese momento, digamos, con Reagan y después lo que va a ser el fin de la historia, digamos, no, bueno, etcétera, digamos, toda esa espíritu de época también permea Hollywood, permea, digamos, el cine en Estados Unidos. Entonces, Carpenter en algún punto también a mí me parece que con esta película quiere tomar postura, digamos, bueno, mi postura es esta, en este momento digo, no hay muchos grises, ¿no? Sí. Aparte, para los que no la vieron, quieren situarse por ahí mentalmente a través de otra película, es en la misma época, más o menos, años más, años menos, que Psicópata Americano, ¿verdad? Con el auge de los yuppies y toda esa cuestión de cuanto más te enriqueces, más feliz sos y más cosas puedes tener y todo el mundo te ama y falopa y te seguís enriqueciendo y falopa y vender, comprar poquito, vender mucho, ¿no? Cagar al otro. Es un poco esa época también. Sí, tal cual. Bueno, el Lobo de Wall Street o Wall Street, también la película de Oliver Stone, digamos, todo va alrededor de lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco cuando hablábamos que la caída de Detroit, como casi lo podremos ver como un elemento simbólico, como cae un modelo industrial y empieza a pasar a este modelo financiero de bueno, empezar a timbiar la guita y comprar, ¿no?
Vos dijiste que es del 88, o sea, pasaron más o menos, ¿cuántos años? Y 30. casi como los que tengo yo, así que son como 35 años. Bien, y seguimos igual. Sí. Y apostando a la misma fórmula, qué bien. Bueno, esta frase la vamos a repetir durante todo el puto capítulo, porque es una hartatada de los huevos darte cuenta de estas cosas. Pero bien, siguiendo por ahí un poco, como para redondearle el tema del argumento, lo que ocurre con el personaje de Roddy Piper es que, nada, empieza a ver que hay represión hacia la gente pobre o hacia la gente marginal que está tratando de vivir en las afueras y como puede, o como les dejan, especialmente. Y se da cuenta que pasa algo raro en una iglesia, que tal vez no sea una iglesia. Encuentra como un cierto laboratorio tipo de científico loco, ¿no? Por un lado, pero también con una cosa muy amateur, como de radio casera amateur, con un amigo que tenemos en común con Nico, que era radioaficionado en su juventud. Y a partir de ahí encuentra unos anteojos. Esos anteojos les permiten empezar a ver un par de cositas de la realidad, ¿no, Nico? Sí, este personaje, digamos, no es un homeless, pero sí es mano de obra desocupada, digamos. Población sobrante, claro, o ejército de reserva. Es como un buscavida el chabón. Sí, pero está claro que, digamos, el tipo está viendo qué changa puede pegar, digamos. En principio, si bien estos anteojos, vamos a hablar de los anteojos primero, lo que produce es que uno pueda ver la realidad no como te la muestran, sino tal cual es. Entonces, por ejemplo, debajo de los carteles de publicidad, cuando te ofrecen irte de vacaciones al Caribe, en realidad el mensaje, el subtexto que subyace a esa publicidad es casate y tener hijos, o no sé, lees una revista y en realidad el mensaje que está ocultando es obedece, ¿no? Consumí. No cuestiones a la autoridad. Exactamente. Es como si vieras, no sé, los captions de TN y te dijeran votá tal. Claro, sí. Casi que no necesitas los anteojos, pero... Como si hicieras zapping por la TV, por la televisión, y bueno, en cada canal te dijeran eso. Obedecé, no cuestiones de autoridad, consumí. Si en vez de ver imágenes, vieras carteles con esas letras, ¿no? Hay un juego también, esto viene también un poco de la época de que se acusaba a Coca-Cola de meter mensajes subliminales en sus publicidades, también un poco, ¿te acordás? Bueno, ahora tampoco estamos tan lejos con la inteligencia artificial y los algoritmos y las sospechosas publicidades de Google, que cada vez que uno dice algo en voz alta, a los 5 segundos tenés una publicidad de eso que dijiste en voz alta, digamos. Sí, a mí no me preocupa la publicidad, lo que me preocupa es lo otro que está grabando y yo no sé dónde va a parar de todas las barbaridades que digo. Debe haber un servidor gigante bajo tierra en Alaska. Dice pelotudeces. Claro, ¿no? está grabando todo nuestra vida, digamos. Sí. Pero más allá de eso, este personaje con esos anteojos descubre que puede ver una realidad que está ante sus ojos, pero él antes no podía ver, digamos. Si bien este personaje de un primer momento, Carpenter lo muestra como dispuesto a, si bien no a desentrañar la verdad oculta de las cosas, pero sí un tipo que parece más preocupado en ver, qué está pasando, como que se lo nota como más, como por lo menos cuestionándose cuál es el lugar que él ocupa en ese sistema, ¿no? O por lo menos de una forma un poco menos alienada que sus compañeros de trabajo. Él cae como que le dan un oficio en una construcción, en una obra de construcción, en una obra pública, y con un compañero de él le ofrece irse a pasar la noche como a un barrio muy precario que están ahí diferentes, yo no quiero decirle homeless, pero sí, puede ser o mano de obra desocupada. Una situación marginal, digamos. Situación marginal, sí. Y estos compañeros de él, digamos, ni siquiera se cuestionan esta situación por la que viven, sino que es un poco como, no quiero volver a la realidad argentina de hoy, pero cuando uno le pregunta por qué ve, cómo ven el país, y la gente te dice, y hay que remarla, y de acá se sale adelante laburando. Un poco ese es el estereotipo de personajes que rodean a John Nada, digamos, ¿no? Como totalmente alienados. Y quiero decir que yo lo vi el mismo día
que se estaba haciendo el tratamiento de la ley Omnibus. A mí me encanta, porque los que escuchan en Bélgica, si es que están en Bélgica, no van a entender un choto lo que estamos hablando. Pero bueno, cuando estaban haciendo el tratamiento de la ley Omnibus y estaban los policías tirándole gas pimienta a gente que no estaba haciendo nada, estaba parada arriba de la vereda reprimiéndolos, y dije, bueno, voy a escaparle un poco de la realidad, voy a mirar esta peli para preparar para el podcast. ¿Y con qué me encuentro? Con la escena de la represión, de la gente que no estaba haciendo nada en ese barrio pobre, digamos. Y es como decir, la puta que lo parió. ¿Dónde está mi cine escapista? El que yo conocía, ¿viste? Bueno, pero volviendo al argumento, para no llevar todo a mi ley. Volviendo al argumento, cuando John Nada, digamos, se da cuenta de esta situación, no solo es eso lo que se da cuenta, sino que empieza a ver que hay algunas personas que lo rodean que no son personas, sino que son una especie de alienígenas, ¿no? Esto es un elemento bastante común en la ciencia ficción o este tipo de películas, digamos, de la figura del body snatcher, ¿no? Como el usurpador de cuerpos. Otra que tenemos que traer, ¿eh? Claro, bueno, sí. Hay una serie de películas que se llama La invasión de los body snatchers. Hay dos, digamos. Una más de la década del 50 y la otra de la década del 70. Que, bueno, utilizan también. Posiblemente podrían haber estado en este capítulo. Tranquilamente, porque tratan un poco de forma más lateral, pero hablan de esto también. Como la usurpación de identidad. Pero en este caso, lo que se da cuenta John Nada es que no es que son cualquiera los alienígenas, sino que justamente son la clase dominante. La gente rica, la gente poderosa. Sí, se cruza con una Mirta Legrand en el supermercado y se dan cuenta, y le dice, sos un ser horrible. Y la vieja le dice, pero soy vieja. Y es que en realidad él está viendo lo que realmente es. Claro, exactamente. Estos bichos son feos encima. Yo no sabía si eran medio robots, si eran medio alienígenas, no entendía muy bien qué mierda era la primera vez que lo vi. Pero sí, son realmente espantosos. Como la oligarquía en la realidad con ellos. No es solamente la clase dominante, sino que también son los policías. O sea, es que como que se conjuga tanto la clase dominante como el aparato represor del Estado, que son los dos que están unidos para implantar este sistema, digamos, encubierto, digamos, para dominar a la población. De hecho, hay quizás la mejor escena de la película, por lo menos la más graciosa, digamos, cuando él se da cuenta de todo esto, se hincha un poco las pelotas y entra a un banco a matar policía, básicamente, que él dice la frase de, vengo a patear culos y a mascar chicle y se me acabó la goma de mascar, digamos. Si se acordaban de ese juego de los Simpsons, que era para Family, creo, se llamaba Bart contra los usurpadores de cuerpos, creo. Bart se ponía los anteojos y con los anteojos puestos, digamos, aparecían como cabeza de terrestre. Sí, yo me acuerdo, para Family. No sé si lo jugaron, yo me acuerdo de haber pensado, no. Sí, yo me acuerdo. Tal cual. Bueno, lo que quería decir que además de esta conspiración, cierra, digamos, también con el rol de los medios de comunicación, porque, digo, acá viene el argumento un poco delirante, pero hay como toda una señal satelital que hace que, bueno, las cosas funcionan como funcionan, y bueno, dentro de esa conspiración está metido cómo operan los medios de comunicación en esta conspiración, digamos, ¿no? Entonces, como que Carpenter tiene a los tres enemigos bastante identificados. Por un lado, la clase dominante, segundo, sus aparatos represivos, digamos, en este caso la cana, y en tercer caso, los medios de comunicación. Lo llamativo es que Carpenter no pone la religión. Uno diría, como prejuicio, diría, bueno, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está? No, que siempre parece que está jugando siempre para estos intereses. Bueno, Carpenter, viste, tiene una concepción de lo religioso desde otro lado, digamos, como que a él le interesa lo religioso como aquello sagrado, digamos, aquello que puede darle forma, digamos, como contraposición al mal. Entonces no es casualidad que los anteojos que encuentra el personaje estén dentro de una iglesia, porque bueno, ahí está lo sagrado, lo que no se puede pervertir. Esta película obviamente después fue interpretada y reinterpretada y analizada y recontraanalizada, digamos. Está el famoso documental de Zizek,
una guía perversa para la ideología, no me acuerdo el título exactamente. Y ahí es donde pero bueno. yo me pongo conspiranoico y vos me decís, Cacho, tomate un clona, porque es como que vos decís, la película que más denuncia de la filmografía de Carpenter es justamente una de las películas no olvidadas, pero sí más ocultas o que menos publicidad tiene, más allá de lo que se invirtió o no se invirtió, si la película es una obra maestra o no es una obra maestra. Y vos o Martín, no me acuerdo, quien me comentó que justamente es a partir del documental de Zizek, que yo lo enganché en ISAT, cuando ISAT era bueno y existía. La película se hizo más conocida. De hecho, yo la vi por haber visto el comentario de Zizek sobre eso. Sí, totalmente. Lo que pasa es que creo que también pasa un poco con el ojo del espectador contemporáneo, ¿no? Que en cuanto ve una película que tiene olor a clase B, ya de por sí va a pensar que es mala, digamos. Y quizás le escapa o no sé, o se la toma en joda porque, claro, el argumento de la película sí es bastante delirante, digamos. Pero bueno, hay que a veces quizás empezar a prestar atención a otros detalles, ¿viste? La forma en que Carpenter dirige, la forma en que le apuesta, los movimientos de cámara que elige, los encuadres. Es todo perfecto, está hecho todo como en mango, sí, se nota que es una producción más barata, se nota que los actores no saben actuar, se nota que Roddy Pepper es un actor que lo sacó de la lucha libre, todo eso está claro, y un poco creo que Carpenter también lo hace a propósito. Pero bueno, yo creo que también el documental de Zizek ayudó mucho. Yo creo que si no hubiera existido el documental de Zizek, esta película hubiera seguido siendo una de las ocultas de Carpenter por justamente esto, ¿no? Porque no tiene la pirotecnia de la cosa, ponele. Lo que quizás yo le quisiera preguntar a Martín, que es nuestro especialista, digamos, es hablar un poco sobre el tema de lo que trae Zizek, digamos, la ideología y el símbolo de los anteojos y cómo es esto de cómo opera la ideología en la sociedad contemporánea. Claro, ahí sí lo que plantea son dos cosas, ¿no? Por un lado, esta idea bien que tenía el Marx, quizás más ortodoxo, de que la ideología funciona como un velo, digamos, ¿no? Entonces, si uno pudiera sacarse ese velo, bueno, podría ver efectivamente las relaciones de poder, digamos, que se dan en la sociedad. Y por otro lado, que por eso, digamos, en ese documental se focaliza mucho en la escena de la pelea, que sacarse ese velo no es gratis y es doloroso, digamos, para el sujeto poder hacer eso, porque en última instancia, digamos, el sujeto es un sujeto social, entonces, digamos, correr ese velo en un punto duele. Esa interpretación de Zizek está bien, digamos, creo que Carpenter un poco quiere mostrar, digamos, cómo funciona en general la ideología. Ahora, podemos complejizarlo un poco más también a esa cuestión. Porque, por ejemplo, Althusser dice, cuando lee a Freud, Althusser dice, la biología es eterna. Marx estaba equivocado. No es que uno se saca el velo, digamos, y ve la realidad, digamos, tal cual es, y entonces ahí es condición de posibilidad para, bueno, hacer la revolución, digamos, ¿no? Como pensaba por ahí en el siglo más ortodoxo en el siglo XX. Althusser complejiza un poco eso y dice, no, a ver, la ideología es eterna, digamos. Incluso un régimen, como que pensaba Marx, comunista, digamos, también tendría su ideología. Entonces, es más complejo. Martín, voy a aprovechar de tu grandes dotes de profesor, yo lo sé en carne propia. Si nos ayudas a entender lo que es para Zizek o para Marx el término ideología, que hoy por ahí quizá uno cae en la trampa de asociar ideología con partido político y que no siempre eso está relacionado. No, claro, digamos, ¿no? Una cosa sería como la ideología política, otra cosa es el concepto de ideología tal cual lo entiende el marxismo y que, como digo, digamos, ha sido
uno de los conceptos más complejizados por todos los seguidores de Marx o de la filosofía marxista, en realidad, hasta el día de hoy. Se sigue discutiendo de la ideología. Cuando Marx habla de ideología, de lo que está hablando básicamente es las ideas dominantes de una época o del espíritu, digamos, de una época, que para Marx eso depende siempre de la clase dominante, es decir, la clase dominante, que es aquella que tiene los medios de producción y explota marxistas al resto de las clases para que trabajen para ella, imprime sus ideas en una determinada época y, digamos, imprime esas ideas en diferentes, bueno, como dice Althusser también, ¿no? En diferentes aparatos ideológicos, desde la concepción de la familia hasta el arte, hasta, digamos, bueno, la política, pasando también por la ciencia, bueno, digamos, son todos dispositivos ideológicos. Uno podría ya entender a la ideología como la cultura dominante de una época. La tesis de Marx es que, bueno, la ideología o la cultura dominante de una época o el paradigma de una época, bueno, está estrechamente ligado, depende directamente de la clase dominante en cada época. Ese, digamos, sería, a grandes rasgos, quizás la definición más sencilla de ideología. Ahora, eso se fue complejizando muchísimo en la filosofía marxista a lo largo del siglo XX y es un concepto, digamos, que se sigue elaborando hasta el día de hoy. Jorge Alemán, sin ir más lejos, un psicoanalista argentino, digamos, que trabajó mucho esto, hace un par de años sacó un libro que se llama Ideología, de hecho, digamos, ¿no? Entonces es un concepto que se sigue trabajando, digamos, y complejizando. ¿Es algo así como el horizonte de sentido? Claro, lo podés pensar como el horizonte de sentido de una época, digamos, ¿no? Sí, sería algo así. Ahora, la tesis de Marx es que ese horizonte de sentido depende directamente o está determinado por los intereses de la clase dominante. Y en última instancia, la función de toda ideología, cultura, como decían vos, horizonte de sentido, es legitimar la explotación, es decir, que los explotados no se den cuenta que están siendo explotados, digamos. Lo que genera justamente la ideología es una discusión con la realidad. Entonces, ahí en la película de Carpenter se ve muy bien esta idea de que, bueno, si uno pudiera como liberarse de la ideología, para Marx ese es el rol que la historia guarda tanto a los intelectuales como al proletariado, la clase más explotada en la historia, bueno, digamos, uno podría justamente ver ese vínculo directo que hay entre sus formas de hacer, de sentir y de pensar, están estrechamente ligados a las ideas de la clase dominante, digamos, ¿no? Y tengo una pregunta, o sea, te pido tu opinión personal en algo muy puntual. ¿Vos creés que esos dispositivos, o mejor dicho, el accionar de esos dispositivos no se ven o no se notan en la sociedad por una cuestión inherente al ser humano, de que no puede estar pendiente de todo lo que pasa y bueno, necesita ir para adelante, o porque es demasiado bueno, son demasiado buenos los dispositivos y aunque nos abran los ojos a las piñas como en la película, no lo vamos a querer ver? Esa es un poco, digamos, la complejización que, como yo digo, hace Althusser, que es muy interesante y habría que releer hoy en día un poco a Althusser, que justamente la ideología es algo que el sujeto introyecta. ¿Pero por qué? Porque es un sujeto social. Entonces, digamos, no se puede separar al sujeto de la sociedad. Entonces, todo sujeto para poder, digamos, o mejor dicho, todo ser humano para poder convertirse en sujeto social tiene que proyectar, digamos, las normas
de la sociedad en donde vive, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y al proyectar todos esos elementos, digamos, bueno, está determinado, ¿no? Entonces, por eso digo, ahí es más compleja, digamos, la cuestión. Sí, y acá a mí me gustaría engancharla con la peli que vos trajiste, que es 2 días, 1 noche. No sé si querés que arranquemos por el argumento o directamente yo te cuento qué es lo que me despierta, porque no puedo dejar de pensar en las relaciones que se dan entre los sujetos que participan de esa fábrica. Ahora vamos a contar el argumento. Pero las relaciones entre ellos, no las relaciones de poder entre el dueño de la fábrica y el resto de los operarios, sino cómo son las relaciones de poder, no de poder, perdón, cómo son las relaciones sociales entre los propios compañeros, ¿sí? Porque ahí lo que estamos viendo en esa película, en 2 días, 1 noche, lo que estamos viendo es, ok, esto es un microcosmo, pero es un azulejo dentro de una sociedad que se compone de millones de esos azulejos, ¿sí? Que conforman la gran pared que sería la sociedad, digamos, ¿no? Ahí es donde yo meto mis ejemplos boludos tan habituales que la gente pide. Pero lo que yo siento con 2 días, 1 noche es que esa micro sociedad que es la fábrica, en realidad es una gran muestra de lo que ocurre en todos lados, tanto en las casas individuales como en las fábricas, en las pequeñas y medianas empresas. Sí, totalmente. Hay algo, digamos, ahí que los hermanos Dardenne quieren mostrar, hacer un paralelismo entre la fábrica como una muestra representativa por ahí de lo que sucede también en otros espacios y, ¿no?, como a un nivel más general. Pero contá el argumento, contalo vos, a ver, parecido. Bien, a ver, el argumento trata de una mujer que la conocemos en su cotidianeidad, con sus hijos, que uno va viendo que sufre de ciertos cuadros de salud mental, no graves, pero sí que le han afectado a su vida laboral. Y por medio de charlas con su marido, de charlas con una amiga, de charlas con el dueño de una empresa, uno se va enterando de una opereta muy turbia que hasta mismo el dueño de la empresa se lava las manos como en un acto de bondad, diciendo: los dejo elegir a ustedes, donde dice: este trabajo que antes hacían 16 personas lo puedo hacer con 15 si es que hacen horas extras. Entonces, voten ustedes entre sus compañeros qué prefieren, si cobrar un bono y trabajar esas horas extras, porque el bono es como un premio a ese esfuerzo de más aparte de las horas extras, o que esta compañera que estuvo de licencia médica por su salud mental, por sus inconvenientes, retome su trabajo. Entonces, lo que uno ve, que se llama 2 días, 1 noche, es porque justamente se hace una votación, los compañeros eligen cobrar el bono de 1.000 euros, cada uno por motivos diferentes, estamos hablando de 15 compañeros, 15 o 16, no recuerdo ahora el número exacto. Se vota un viernes sin conocimiento de ella, sin la presencia de ella, y la película te deja entrever que manipulados un poco por el jefe de la fábrica, ¿no?, que es quien informó que podían hacer el trabajo con una persona menos, es decir, que a ella no la necesitaban. Entonces uno ve durante ese fin de semana, esos 2 días y 1 noche, el periplo que hace de ella, que por un lado es el sentirse rebajada, el sentirse mendigando por sostener su trabajo, por otro lado es el individualismo al máximo, por otro lado tenemos la solidaridad en algunos pocos casos, y cómo ella se va sumergiendo más y más en ese pozo de insalubridad mental que vive, y cómo va sorteando eso, ¿no? Y cómo las distintas figuras son las que la van acompañando. Todo esto para forzar a una nueva elección el día lunes, para ver si ella puede conservar su trabajo a costa del bono de sus compañeros, si ellos lo deciden, o ella se queda sin laburo, en la peor de las depresiones, porque está mucho más deprimida que antes, porque no es solamente el hecho de
o por lo menos yo me quedé con eso, no es solamente el hecho de esta persona está buscando no perder su trabajo y necesita a sus compañeros. Es también el hecho de, si antes estaba frágil en cuanto a su salud, pasar por esto la hace pasar por los peores infiernos de cualquier persona que haya pasado por un estado de depresión o de ansiedad, o que tenga familiares que hayan pasado por eso, saben el calvario que es. De eso va un poco la película, ¿no? De ese tránsito que ella hace hasta llegar a esa votación del lunes, que también tiene una vuelta de tuerca bastante diabólica, vamos a decirlo. Sí, totalmente. Y los hermanos Dardenne, digo, ellos vienen trabajando desde la década de los 80, haciendo documentales sobre la situación en Europa, la desindustrialización también, sobre todo, digamos, en Bélgica, filmando esos documentales. Después se pasan a la ficción en los 90, hicieron muchas pelis, ganaron 2 veces la Palma de Oro de Cannes. O sea, son los tipos muy, muy respetados, muy prolijos en lo que hacen. Esta película, 2 días y una noche, me parece que es una de las últimas, digamos, que hicieron. Me parece que, digamos, desde el personaje, la mujer, y la situación que ella vive en su trabajo, bueno, están queriendo mostrar, digamos, a grandes rasgos el mundo, no solamente el mundo laboral, digamos, en el cual vivimos, pero sí, digamos, como varias aristas de este mundo contemporáneo, digamos, ¿no? Lo que mayormente prima ahí es el individualismo versus el colectivismo, digamos, es decir, ¿qué hago? ¿Tengo un mango más en mi bolsillo o esta persona continúa con su trabajo? Pues también se puede extrapolar a una conversación desde hace varios años ya, de decir, reduzcamos las horas laborales, la gente en lugar de trabajar 8 o 9 horas, trabaje por ahí 6, y se supone que ahí va a haber un faltante de producción que se puede cubrir con otras manos de obra que en este momento se estarían desocupadas, ¿no? Es una discusión de muchos años ya, que en algún momento acá se rieron de la izquierda cuando lo propuso, porque no entendían el contexto, no entendían cuál era la cuestión de fondo que se estaba proponiendo, pero que en Europa se trata mucho este tema, actualmente, el tema de la jornada laboral, en especial con la incorporación de automatizaciones y el movimiento que hay en cuanto a lo industrial, de pasar de perfiles operarios a perfiles tecnológicos, por ejemplo, donde cae ese excedente de personas que no se pueden adaptar tan rápidamente como en otras épocas. Y es un poco lo que pasa en esta película. Operarios y no tanto. Yo creo que a futuro, yo siempre tengo esta fantasía de las inteligencias artificiales dominando el mundo, ¿no? Pero hay cuestiones que quizás uno piensa que están muy lejos, pero bueno, el otro día creo que fue como un ejecutivo de Nvidia, los que hacen las tarjetas gráficas, se le va a decir que ahora, viste, se está hablando mucho que el programador es como el empleo del futuro, ¿no? Y el tipo dijo, mirá, quizás en 10 años ya va a haber un chat GPT que programe, digamos, solamente con órdenes que vos le des, y ya te arme el programa, el script, la misma inteligencia artificial. Entonces, estamos todos metidos en este agujero, digamos. En el momento nos va a tocar a todos. Por el lado de la película, a mí lo que básicamente parte de un dilema moral, ¿no? Que un poco no solo interpela, digamos, a los personajes de la película, también nos interpela a nosotros, porque a uno siempre le pasa que digo, bueno, ¿qué haría yo en esa situación, no? Si esta mujer viene y me toca la puerta y me dice, renuncié a estos 1.000 euros para que yo pueda laburar, ¿qué haría yo? A mí lo que me sorprendieron 2 cosas mientras veía la película. Primero, cómo viven los obreros en Bélgica, ¿no? Que acá hubiera sido muy distinto. Pero fuera de joda, más allá de eso, ¿dónde está el rol de los sindicatos en esa situación, no? Porque finalmente es un poco los sindicatos, digamos, el rol, más allá de que los sindicatos, uno está hablando acá de Argentina, están bastante bastardeados por la dirigencia, no tanto, digamos, por el espíritu de un sindicato, digamos.
justamente el espíritu del sindicato es eso, digamos, que una persona, una voluntad individual, no tenga que estar convenciendo a las otras para que le den una mano, ¿no? Entonces, está claro que una voluntad individual contra una voluntad colectiva que tiene un beneficio es bastante probable que salga perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, por otro lado, se está planteando eso. Bueno, falta algo ahí que aúne una voluntad colectiva y no caer en esto de que, bueno, sálvese uno y que el resto, bueno, la tenga que pelear, ¿no? Martín, vos que tratás con estudiantes bastante jóvenes, ¿qué les pasa por la cabeza cuando tienen este tipo de dilemas? Vos no me podrás decir qué le pasa por las cabezas, pero sí podrán decir por ahí qué opinión manifiestan cuando tienen este tipo de dilemas en la sociedad hoy en día. Claro, no puedo por ahí sí decir que tiene en la cabeza, pero sí notar, digamos, como algunas constantes, digamos. Yo lo que veo muchas veces son como subjetividades que están flotando, digamos, que no tienen, digamos, como punto de anclaje, digamos, ni en una historia personal, ni en la historia colectiva, digamos, de la que son parte, digamos. Entonces, digo, por darte un ejemplo, digamos, yo he preguntado varias veces si alguien sabía, por ejemplo, quién era Agustín Tocco, digamos, no hablando ese ámbito de sindicalismo, digamos, ¿no? Y demás. Bueno, Tocco es un referente indiscutible de la historia sindical. Nadie sabe lo que muestra, digamos, la falta de anclaje en una historia colectiva y de lucha colectiva además. Pero ni siquiera, digamos, hay que remontarse por ahí, si uno quiere, al año 69 y a lo que fue el Motovaso, digamos. Basta ir más cerca. Uno pregunta, bueno, ¿saben lo que fue la crisis del 1? Y no saben, son muy pocos. Entonces, no solamente, digamos, hay que analizar, volviendo por ahí a Carpenter también, no solamente, digamos, hay que analizar mecanismos, si uno quiere, de transmisión ideológica, mensaje, sino también qué pasa con el receptor, digamos, ¿no? Porque también hay algo ahí en el receptor. Y quizás, como está hablando alguna gente hoy en día, a lo que estamos asistiendo es como a una suerte de giro antropológico. ¿A qué me refiero con giro antropológico? Que a lo que estamos asistiendo es a la construcción de nuevas subjetividades. Es decir, y lo digo rápidamente, digamos, ¿no? Pero que el capital para reproducirse ya no necesita, digamos, una base material. Hoy por hoy se reproduce construyendo subjetividades. Es decir, construyendo a los propios sujetos que el capital necesita, digamos. Entonces ahí estamos ante esa, quizás es el fundamento o la novedad de lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo como al comienzo, digamos, de este giro antropológico. Es decir, la construcción de nuevas subjetividades. Y uno eso lo ve, por ejemplo, en lo que vos me preguntabas, en la falta de anclaje que tienen las subjetividades en su historia, tanto personal como colectiva. Entonces ahí hay algo, digamos, que parece interesante para, bueno, por lo menos para verlo y pensar, digamos. A Nico le daba miedo el Skynet que pudiera llegar a gobernar el mundo. A mí también, pero esto otro también me da miedo, digamos. El problema con el receptor, la construcción, digamos, de estas nuevas subjetividades. Sí, de hecho, un poco ya que volviste a Carpenter, digamos, cuando se da esta pelea entre los dos personajes, digamos, para que su amigo se ponga los anteojos, está un poco esta idea de que su amigo no es que está totalmente permeado por la ideología dominante, entonces tiene miedo a ver las cosas como son. Él ya tiene una idea de cómo son las cosas. O sea, no somos tarados que nos llevan de la mano y no nos damos cuenta que hay otros elementos operando por debajo. Pero de alguna forma también elegimos no ponernos los anteojos, porque bueno, cada uno tendrá sus razones. Cada uno de los personajes con los que se va encontrando esta mujer, no me acuerdo el nombre del personaje de la película, bueno, tiene sus razones y muchos
saben que, bueno, la situación es una cagada y que también están siendo manipulados por sus jefes y saben la situación en la que están atravesando, pero igualmente eligen ponerse esos anteojos y seguir viviendo la vida así, digamos. Entonces, así es mucho más difícil, porque tan solo sería una cuestión de que, bueno, nos cambiamos, nos sacamos unos anteojos para poner los otros, bueno, listo, ya está. El tema está que, de alguna forma, digamos, nosotros ya internalizamos yo por lo menos trato de cuestionarlo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de los pibes que están un poco sin anclaje sociohistórico, digamos. Bueno, ellos ya tienen internalizado una forma de ver el mundo, entonces todavía el trabajo es doble, digamos, ¿no? Es todavía más complejo. Claro, eso justamente yo traía al Althusser, digo, es más complejo que sacarse los anteojos. Eso es lo que está diciendo Althusser, digamos, ¿no? Para Marx era, me saco los anteojos, corrí el velo, veo cómo es la realidad, revolución. Y Althusser está cuestionando eso, ojo, no es tan así, tan sencillo. Volviendo por ahí a lo que vemos hoy en día, el problema, digamos, de mucha gente que no tiene, pues justamente también estos mecanismos ideológicos, digamos, que están dando vuelta y que ahora producen este tipo de subjetividades desancladas. Una subjetividad desanclada no puede pensar, por ejemplo, en términos de emancipación. No digo de revolución, digo emancipación, como para usar, digamos, otro concepto. Cuestionar lo dado, digamos. Claro, digamos, es como vivir un intenso presente, en última instancia, ¿no? No podés hilar tu vida personal ni tu vida colectiva. Sí, básicamente yo sé que esta es una cagada, pero igual elijo seguir con los anteojos porque, bueno, prefiero esto, aunque sé que es una mierda, y bueno, es así, digamos, las cosas ya están dadas así, no van a cambiar, listo, me encierro en mi burbuja y le doy para adelante. Sí, es un poco en esos términos. A mí algo que quería remarcar de la peli es que muestra muy bien lo en bolas que está la gente, que se fue por ahí un cuadro de depresión o de angustia severa o cualquiera de estos malditos síndromes que nos acogen por ahí. Antes ya también por ahí pasaba, solo que no estaban diagnosticados, pero bueno, hoy por lo menos hay un poco más de visibilidad y se deja usar el término paciente psiquiátrico como un insulto, ¿no? Como alguien a quien encerrar y listo, y olvidarse del problema. Y lo en bolas que está la mina para ir con su fragilidad, lo importante de la figura del marido, porque no te lo muestran como un boludo, no te lo muestran como un tipo que se hincha las pelotas, es el pilar de ella, está ahí acompañándola, la va a sostener todo lo que él pueda, incluso en las decisiones más radicales que ella pueda llegar a tomar, y cómo la sociedad se hace la pelotuda también de todo eso, ¿no? De hecho, uno de ellos lo dijo, o se lo dice, tipo, ya está, estás arruinada, no podés volver a laburar, ¿para qué quieres volver? Claro, bueno, ahí hay un llamado justamente también del hermano Dardenne, creo, a los movimientos progresistas, si uno quiere hacerse cargo de un tema que el progresismo tiene que tomar en algún punto, que es el tema de la salud mental. ¿Por qué digo esto? Hay dos temas que al progresismo, digamos, o lo que podríamos llamar acá los movimientos radicales, hay dos temas que les cuesta hablar. Uno es la seguridad, porque si hablan de seguridad piensan que son mano dura, ¿no? O sea, que van a sonar como que están pidiendo mano dura y demás. Y otro tema es el tema de la salud mental. Bueno, ahí hay un llamado de Dardenne, creo, digamos, a los movimientos que estás en Europa a hacerse cargo también de este tema. Porque si no, digamos, le dejas el tema sobre la mesa para que maneje con él, digamos, ¿no? El poner ahí, digamos, poner en la película sobre la mesa el tema de la salud mental, el tema de las patologías que hacen los hermanos Dardenne, es poner sobre la mesa algo que todos sabemos, y creo un llamado a tomarlo, a tenerlo en cuenta, a laburarlo, etcétera, etcétera. La película, sí, en definitiva, como ustedes dicen, muestra muchas cosas, muestra la precariedad laboral, muestra, digamos, también la falta de civilización, cómo los sindicatos europeos, digamos, han perdido esa capacidad de
movilizar, organizarse, no parecen más al servicio nacional que otra cosa. Estos dilemas morales que también surgen y nos atraviesan. Pero también la película tiene algo interesante y es que ella, la protagonista, no sé si se fijaron, pero siempre tiene la misma remera. Sí, siempre usa la misma ropa, todo el fin de semana. Siempre usa la misma ropa y tiene la misma remera que es de color rosa. Y hay algo ahí como que ese color representa un atisbo de esperanza, digamos, ¿no? Que es un poco como la vuelta de tuerca que hay al final. Sí, porque en esa vuelta de tuerca sobre el final, la película te interpela también. Esta película te caga preguntas. O sea, si vos tenés ganas de ver Rápido y Furioso, no es para vos. Por lo menos no ese momento. Podés mirarlo después o antes. Pero la peli te caga preguntas hasta en el último minuto de metraje, prácticamente. Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para firmar un pacto con el diablo, ¿no? Básicamente. Sí, totalmente. En ese sentido es muy interesante, ya como está plantado, y uno siempre, a lo largo de la película, es inevitable, digamos, como no ponerse en el lugar de la protagonista. Además, el camino del héroe de la protagonista, de alguna forma, bueno, esa última tentación a la que se ve sometida, de alguna forma te da la pauta de que todo ese camino de transformación que tuvo que atravesar le sirvió porque aprendió, digamos, porque ella de última podría haber aceptado. Por eso, digamos, un final que es así, digamos, amargo y dulce al mismo tiempo, ¿no? Pero también pensando en este tema de la salud mental, que vos traías, Cachito, también un poco es ese huevo y la gallina, por más que hay muchas enfermedades que a veces no estaban diagnosticadas o estaban mal diagnosticadas o como sea. Muchas veces esta sociedad es la misma que te caga estímulos, que este ritmo de vida también que nos imponen, y digamos el contexto en el que tenemos que vivir también, digamos, es muchas veces caldo de cultivo para todo eso, ¿no? Entonces llega un punto en que no es solo una cuestión de diagnóstico, sino de parar la pelota y ver el mundo en el que estamos viviendo. Sí, porque, a ver, que quede claro que el bono de 1.000 euros o mantener el laburo es una simple metáfora, digo. Si te pones los anteojos y abrís un cachito más la puerta de tu casa, no te digo mucho más, andate hasta la otra esquina, andate a hacer 10 cuadras y volvé, y preguntate también un poco cuál es la cuota de responsabilidad si te encontrás un tipo tirado en la calle, ¿me entendés? Yo no estoy diciendo que todos tenemos que salir a hacer beneficencia y que son los únicos buenos somos los que estamos acá grabando este podcast. No, lo que digo es, te interpela, ¿me entendés? Porque también uno puede salir a hacer beneficencia y no podría hacerla con todo el mundo por una cuestión hasta de recursos, ¿no? Pensémoslo ahí. Ni siquiera hablemos de mirar su propio culo y de cuidarse a sí mismos. Ya por recursos no podrías hacerlo. Y no, porque además, en última instancia también sería una salida individual. Yo tratando de ayudar. Uh-huh. Y bueno, y por eso la salida siempre tiene que ser colectiva, porque uno solo no se va a salvar y tampoco va a poder salvar a todo el mundo. Bueno, Nico, y yo me quedé pensando con lo que trajiste del tema del rol del sindicato, porque tanto en Sorry to Bother You como en Tiempo de Revancha es la ausencia casi absoluta, por lo menos en Tiempo de Revancha es la ausencia absoluta, también en una película que está muy marcada por estar dentro del marco de la dictablanda, le dirían algunos, pero de la dictadura que estaba saliendo ya, pero que era una dictadura al fin, que lo primero que yo me pregunto es cómo mierda pasó Tiempo de Revancha por el sistema de censura. Algunos dicen que armaban un corte muy muy largo como para que el censor se pudriera y dijera dale, pasá, y ya fue, y sigan con esa película bajo el brazo diciendo vámonos rápido. Eso pasaba por ahí en otras películas de Aristarain como Últimos días de la víctima, pero también en Sorry to Bother también te caga preguntas, porque si el rol de Marion Cotillard en 2 días y una noche es casi como un descenso, lo que vemos en Sorry to Bother You es la historia de una situación
bajo un sistema capitalista que está colapsando en cuanto a su sociedad, porque la gente no tiene un mango, al punto de que dice, bueno, a ver, tengo este auto que consume tanto y tengo que hacer 15 cuadras, bueno, ¿sabes qué? Poneme 12 centavos de nafta para poder llegar al laburo. Llega a esa entrevista de laburo mintiendo por todos lados. El que lo entrevista le dice, mira, ¿sabes qué? Sos un mentiroso de mierda, pero como tenés tantas ganas de tener este laburo, vas a ganar este puesto en un call center, que en principio es como de venta de enciclopedias o una poronga por el estilo. Y él no puede vender nada, que esto lo quiero recalcar. A mí me encantó el recurso que utilizan para mostrarte las escenas donde el tipo conecta la llamada con su supuesto comprador y por ahí se encuentra con una pareja o garchando o con una madre que tiene al pibe llorando y él es como que cae en la casa, como que irrumpe en esa casa. Es esa comodidad de necesito laburar, necesito vender, irrumpo en tu cotidianeidad para poder llevar un plato de comida a mi casa, ¿no? Y no vende. Y el compañero de él, como digamos de puesto, los que pasamos por un call center sabemos que ese compañero te puede marcar a fuego tu estadía ahí. Digo, si tienes un buen compañero la vas a pasar de 10, aunque el trabajo es una poronga. Y si tienes un mal compañero van a ser malos días todos los días. Justamente Danny Glover, bastante grande ya, que le dice, no, pero vos sos un pelotudo. Le dice, vos tenés que ser la voz del blanco. ¿Cómo la voz del blanco? Claro, tenés que ser la voz del blanco. Vos tenés que proyectarte en ellos como la persona que ellos quieren ser. Tenés que hablarle de una forma cool. No le puedes hablar como les hablas en el barrio. No puedes titubear. Tenés que ser la voz del blanco seguro, tranquilo de sí mismo y que te va a vender a toda costa y que ellos ya te compraron antes que vos lo llames. Y en un recurso muy copado utilizan la voz de actores blancos. No recuerdo el de uno de ellos, pero uno de los que pone las voces, que es como si los doblaran, es el que trabaja en Arrested Development, que hace Tobias Funke, que ahora se me fue el nombre, que el chabón es un genio, es muy gracioso. David Cross, perdón. Es un genio, es muy gracioso. Y bueno, en la escalada de Cassius por esta empresa, en principio hay como una especie de sindicato que se está formando o una intención de líder sindical que vamos encontrando, que quiere reclamar por los derechos de sus compañeros, pues están trabajando en la mierda. Y el objetivo es llegar a un quinto piso, digámosle, que es donde están los Power Callers, que no se sabe qué pasa ahí, pero si llegaste ahí, ya está, te salvaste para siempre. Vos no sabés lo que estás vendiendo ni a quién lo estás vendiendo, pero sabés que es gente muy pesada a nivel mundial, con mucho poder adquisitivo, y que obviamente te llevas las regalías de eso. Claro, el flaco que, bueno, spoiler, llega a este piso y llega a ser ese Power Caller, un flaco que nunca tuvo nada, que no tenía un peso, que apenas podía tener un mango para comer. De golpe se encuentra, como si yo les dijera, viviendo en un piso en Nueva York con la mega máquina guardada en el garage y todas las comodidades. Pero mientras tanto se va perdiendo todo lo que hacía a él y a su subjetividad y a las relaciones con las otras personas, ¿no? Hasta que en un momento, en una vuelta de tuerca que ni en pedo me vio venir, y yo creo que ninguno de ustedes se vio venir, la película pega un giro casi al género fantástico o ciencia ficción, ayúdame vos, Nico, para hacer una metáfora de lo que es la fuerza de trabajo y la explotación. Sí, un poco es un giro al estilo de Soylent Green, ¿no? Cuando el destino nos alcance, cuando uno descubre que es ese superalimento que estaba comiendo la población, ¿no? Sí, acá lo que pasa es que es más psicodélico el giro. Se va a la mierda, es como que te pega una piña en el estómago y se ríe de vos, ¿no? Una cosa así, vos te quedás doblado, pero o un pelotazo en los huevos, ¿no? El que juega al fútbol y recibe un pelotazo en los huevos, que no sabe si reírse o llorar por esa situación sí, bueno, tragicómica. El tema es que igual la película desde un primer momento sitúa el género en la comedia negra, en principio. Uh-huh. Entonces, el tema es que, bueno, va un poco fluctuando, digamos, ¿no? En el género que está tocando.
Yo creo que la película empieza, el primer acto, digamos, cuando se plantea toda la situación. Sí tiene mucho de comedia negra. Y a medida que vemos el ascenso del personaje... ¿El ascenso o el descenso? No, cuando vemos el ascenso... No, ya sé, digo. O sea, te estoy chicaneando, digo. El ascenso laboral, pero el descenso personal. Justamente, el ascenso laboral, pero cómo se le van bajando, digamos, sus relaciones personales, afectivas. Entra como en una especie de drama social, drama al estilo Spike Lee, digamos, porque digamos la cuestión de ser negro en Estados Unidos y bueno, todo eso. Y de repente como que vuelve a pegar un giro, yo cuando estaba viendo digo, bueno, qué bajón, va a ser otra película así de denuncia. Bueno, pega este giro y vuelve, digamos, como como una comedia negra surrealista, digamos, ¿no? Y quizás si lo enganchamos con las otras películas que veníamos hablando, digamos, acá el personaje es un personaje un poco más complejo en el sentido de que va a ser un traidor en algún momento, digamos, no es un personaje que se va a mantener, digamos, con sus convicciones siempre firmes, ¿no? Como que va a ir mutando hasta que, bueno, este incidente que después seguramente vos lo vas a querer decir, Cacho, te lo voy a dejar a vos. Menuzar. No, lo voy a llamar como el incidente de los caballos solamente, pues también quiero escuchar la interpretación tuya y de Martín de eso, porque yo te soy sincero, yo no la tengo del todo clara, pero bueno. Antes de llegar a eso, quizás si lo comparamos con Tiempo de Revancha, digamos, acá la situación en Tiempo de Revancha, bueno, unos trabajadores están trabajando en una mina en el sur del país, digamos, o se intuye que es el sur, digamos, que bueno, están muy... Se nota que, digamos, el lugar donde están, casi que no hay presencia de otra cosa que no sea de la empresa, digamos, como la empresa es dueña del lugar donde viven, del transporte, de todo, digamos, de todo el ámbito de la tierra, digamos, como que el Estado está totalmente corrido de ahí. O está totalmente asociado. Claro, o está totalmente asociado, exactamente. Estos personajes, bueno, tienen, la película da a entender que, bueno, tienen una historia de lucha sindical o de lucha política, que nunca se explicita de todo, pero bueno, uno entiende que han transitado por ahí. De hecho, el personaje de Federico Lupi tiene que mentir para conseguir el empleo, ¿no? Tiene que mentir en cuanto a sus antecedentes, porque claramente, digo, podría haber sido, no sé, de participar en el centro de estudiantes a hacer cosas más jodidas. Hijo también de un anarco español, vamos a decirle, que lo desprecia por haber transado con todo el establishment, por decirlo de alguna forma. Sí, exactamente. O sea, la empresa donde trabaja uno entiende que es una super empresa, una super corporación. Como si hoy dijéramos una mega minera, ¿no? Que viene a ser un emprendimiento. Claro, una especie de techín, ponele, también podría ser, una cosa así, sí. ¿No? Bueno, y la cuestión acá es que, bueno, de repente, entre dos personas que se empiezan a confabular, básicamente para ganarle al sistema, digamos. En el fondo, la idea es esa, ¿no? Y creo que no le quiero decir la moraleja, ¿no? Pero la idea que está detrás de toda la película es, bueno, el esfuerzo que uno tiene que hacer para ganar el sistema. Y en un caso, o es la muerte, o es un sacrificio, que en el caso de Federico Lupi es como un sacrificio que en algún momento se llega hasta el paroxismo, digamos. Ya el tipo probablemente le importe la plata, pero más le importa poder cagar a esta gente, digamos, ¿no? Sí, porque a él le pesa mucho la memoria del viejo, pero... Y acá es sin ánimo de spoilers, no sean boludos, véanlas igual. Lo que me parece que confluyen las dos es que el sistema siempre gana y es traicionar o morir. Una cosa así. Sí, en los así dos, sea traicionarte a vos mismo. Finalmente en la otra película, en Sorry to Bother You, digamos, el personaje también se ve en la disyuntiva que, bueno, si quiere volver por lo menos a tener una vida, o la vida que él pensaba que era la mejor, digamos, bueno, también va a tener que hacer un sacrificio y sacrificar un montón de cosas que había ganado, ¿no? Cuando la veía, perdón que siga con... quizás vos querías decir algo más, Cachito, pero... No, yo quiero recordar un poco también mi historia como
como operador de call center. No sé si Martín también pasaste por ahí. No, pero no como empleado de call center, pero sí como administrativo, bueno, digamos, hacía ese tipo de trabajo sucio. Sí, y miren, hasta me acuerdo mi primer sueldo, 600 pesos. Tremendo. Ganamos lo mismo. Yo ganaba lo mismo. Toda la juventud millennial, digamos, de nuestra generación, en algún momento estuvo cerca o pensó en algún momento trabajar en un call center, ser un precarizado, ¿no? Es que si no era el call center, era trabajar en McDonald's, más bueno, o menos. Sí. Por eso, bueno, y uno lo hacía conscientemente eso, digamos. Sabía que se exponía a una situación de precarización, pero bueno, lo hacía, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que me estaba en una entrevista laboral, era para el call center de Sprayet. Voy a contar esta anécdota, no sé por qué, pero bueno. No importa. A la gente le gusta conocer la vida íntima de sus podcasters favoritos, que no somos nosotros, pero no importa contarlo igual. Me acuerdo que en la entrevista, yo era un gil, digamos, no tenía ni idea. También yo iba con un espíritu de bueno, y si no consigo este trabajo, la verdad me chupo un huevo, digamos. Porque bueno, digamos, sabía lo que me estaba exponiendo. Por suerte en ese momento yo quería trabajar, no es que me iba a morir de hambre, digamos. Hay mucha gente y tuve muchos compañeros, digamos, que tenían la presión de que, bueno, si lo echaban del call center, le iban a pasar mal en serio, porque dependían de ese ingreso de plata. Yo en ese momento no vivía solo, por ejemplo, entonces, bueno, era guita para manejar mis cosas, digamos, como cualquier pibe, digamos, que empieza a laburar con sus primeros laburos. Entonces me acuerdo que en la entrevista me planteaban la situación de me decían, bueno, vos llamás a una casa y no sé, le tenés que vender tal cosa y la persona te dice no puedo porque no sé, estoy cocinando los fideos. ¿Vos qué haces? Y yo le dije, bueno, no sé, corto y le llamo más tarde, no sé, le digo, le llamo después. Y la mina medio como este pelotudo que me está diciendo, no, vos lo que tenés que hacer es decirle, perfecto, vaya a cocinar los fideos, yo la espero acá 10 minutos en línea, no importa, usted haga lo suyo y como que había que mantenerla todo el tiempo, digamos, en el teléfono, no soltar la llamada nunca. Eso fue como un momento donde yo dije, bueno, claro, es esto, digo. Y bueno, después recuerdo lo difícil que era. Es un espacio tan rigurosamente controlado del call center, donde todo está cronometrado, todo tiene unos horarios. Realmente es como una idea de fábrica del siglo XIX. Es el sueño húmedo de Taylor y Ford del siglo XXI. Total, sí, con más tecnología, digamos, para tener controlados a los obreros. Que claro, todo eso hacía muy difícil sindicalizarte, ¿no? Porque o sindicalizar o por lo menos tratar de poner una propuesta, tratar de generar una propuesta colectiva, ¿no? Además el tema de que en ese momento, bueno, como que era el trabajo de moda, vos te ibas y había 5 o 6 pibes en la puerta para reemplazarte, entonces a los tipos no les chupó un huevo si te tienen que echar, digamos. Entonces lo tenían a uno muy agarrado de las patas con eso, ¿no? Sí, yo en mi experiencia en call center era un servicio de emergencia que seguramente todos pasaron por algún llamado de esos y me acuerdo que en esa época yo me tomaba el bondi, yo trabajaba a la noche de 5 de la tarde a 1 de la mañana y yo me tomaba el bondi y veía los carteles con la imagen de, no me acuerdo si era de la Virgen María o de un santo, de qué mierda, que decían y al 7º día descansó. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo que obviamente yo trabajaba domingo, feriado, etc. En ese momento el pedido era que, bueno, si te toca trabajar un domingo te paguen un poquito más. Ese era el reclamo máximo que podía hacer. No te voy a decir el sindicato del call center porque no sé si existía como tal, pero lo que era la figura de
de representación sindical que había en ese momento. O sea, me pagás un poquito más, que es lo que corresponde por trabajar los domingos. El tema es que después, conforme avanzó la tecnología y las costumbres de la gente, ese tipo de laburos perdió un poco de peso. Y bueno, muchos de esos reclamos o quedaron olvidados o fueron mutados en otro tipo de tareas, digo, pero sin ir más lejos, yo trabajé en una multinacional donde hacíamos una tarea X y era la multinacional, un número uno del mundo y que no sé qué, y que esto que el otro, ¿eh? Y éramos el equipo de especialistas, no quiero decir de qué es porque no importa, digo, o sea, también me abrió muchas puertas ese lugar, pero desde el marketing éramos el equipo de especialistas que no sé qué, no sé cuánto, y éramos monos atrás de unas computadoras haciendo todos lo mismo de forma repetitiva, cumpliendo un ciclo cada mes. Y después te relajabas y te hacían un evento acá y que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y te regalaban y volvió otra vez el ciclo y no había diferencia entre la gente que estaba ahí sentada en la computadora y, por ejemplo, yo trabajé en una textil, las personas que estaban en una línea de costura. ¿Entendés? O sea, la diferencia que había era en cuanto a los elementos, no en cuanto al, ¿cómo se dice? A la estructura, digamos, ¿no? Exacto. No había diferencia entre unos y otros. Por supuesto que estaba esta cosa de cuellos azules y cuellos blancos, como le llaman los yankees, que es básicamente los operarios y los administrativos, pero viste como decís, no hay diferencia, no sé si debería haberla, y vos decís, pasan los años, le cambian el nombre a las cosas y sigue siendo lo mismo. Para mí es peor el término capital humano que recursos humanos, porque te creen o te quieren hacer vender que tenés un valor y en realidad justamente es aceptar y festejar que sos un activo para la empresa. Y esto no lo digo por el Ministerio de Capital Humano, digo, hay 1.000 millones de empresas que hoy cambiaron recursos humanos por capital humano, porque nada, queda mejor en la firma, ¿se entiende? Pero es mucho peor, y nadie lo cuestiona, y nadie se cuestiona, y yo no quiero ser el capital de una empresa. En tu caso, yo tengo un capital simbólico o de conocimiento por el cual presto un servicio, pero no quiero que me pongan en la misma escala que una grúa o que las computadoras o que, no sé, que un campo lleno de soja. Con esto que vos decías, Cachito, otra anécdota de mi vida personal que a nadie le importa, pero yo me acuerdo que mi viejo, que era operario, trabajaba en una fábrica, cada vez que pasábamos por una fábrica o algún tipo de edificio así, me decía, ¿sabés cómo me doy cuenta dónde están los trabajadores de cuello blanco, como decís vos? Porque es el piso donde están todos los aires acondicionados. Claro. Entonces, Claro. Bueno, sí, esas diferencias siempre existieron. Y es así, digamos, ¿no? A veces no se trata de una multinacional o no una multinacional, digamos. De hecho, las multinacionales muchas veces llegan a ser así porque, bueno, tienen el proceso de trabajo, la estructura tan aceitada que sí, finalmente uno termina siendo un engranaje más en la maquinaria para estas empresas tan monstruosas, ¿no? Y volviendo al tema de la salud mental, un engranaje, si se rompe un engranaje, ¿qué haces? Lo cambiás. Ya está, sí, obvio. ¿Me entendés? Y como le dijo el compañero de trabajo a la chica de, que yo tampoco, Sandra creo que se llamaba, la chica de 2 días una noche, no recuerdo el nombre del personaje, ya estás rota, no servís, ¿para qué querés volver? Sí, total. Pero bueno, forma parte un poco de esta idea de deshumanización, ¿no? Digamos, de cómo uno en la relación laboral un poco se va perdiendo la condición humana para transformarse en una cosa, digamos. En una cosa que se le puede poner un valor, un precio. Exacto. Ahora sí, dame el gusto y déjame preguntar, ¿qué carajo significa para ustedes el incidente de los caballos en Sorry to Bother You? Si me lo preguntas a mí, la verdad que cuando lo estaba viendo no lo vi por el lado de tratar de encontrar el por ahí no tiene que tener un sentido, ¿eh? Por ahí no tiene que tener un sentido. Para mí es una fumeta, digamos, de
que quisieron meter ahí. O sea, me acuerdo que cuando me preguntaste qué me parecía la película, yo te dije que hay partes que parecía una mezcla de Spike Lee y Spike Jonze, ¿no? Como, Sí, bueno, perfecto. vamos a poner esta fumada acá y la verdad que sigamos, siga. Yo creo que va más por ese lado, digamos. Pero bueno, no sé si ustedes le encontraron otro sentido. Yo tengo la esperanza de que Martín sea más iluminado que nosotros y le pueda encontrar otra vuelta de tuerca. Que igual me parece interesantísimo, ¿eh? Porque tiene que ver también con esta empresa que es, no me acuerdo ahora el nombre, pero que era tipo Todo está bien o una cosa así, donde las personas iban y trabajaban a cambio de techo y comida y eran todos felices. Y bueno, resultaba Sí, que no era una tan así. especie de mega corporación que arreglaba, digamos, la vida como un super gran hermano de, Ujú. de la sociedad, digamos, donde transcurre la película, ¿no? Pero bueno, Martín, todo tuyo para hacer la interpretación filosófica, que Nico y yo nos quedamos cortos. No, me parece también que es un recurso que usa el director. Puedo sí contarles, digamos, a qué me remitió, Dale. quizás. No, me remitió como un cuento muy breve de Clarice Lispector, donde ella cuenta que sueña que es un caballo. Y me hizo acordar a ese cuento de Clarice. Pero no, creo que es un recurso, digamos, que usa el director en la película, digamos, como dice Nico, medio también con una foneta, pero Yo creo que es llevarlo para el lado, llevar la metáfora para el lado del absurdo, ¿no? Que claro, algunas veces es como que esto de caer en el absurdo, sí, muchas veces explica mejor que de una forma realista, ¿no? Sí, el método Capusotto, digamos. Sí, claro, exactamente. Yo lo que quería destacar también es que es la primera película del director. O sea, el chabón arrancó con esto y para mí arrancó como, no sé, que debutes en Racing y a un gol en la final de la Copa Libertadores, ¿me entendés? O sea, cosas imposibles. Que Racing esté en la final de la Copa Libertadores y que yo encima debute como futbolista. Los que me conocen ya sabrán por qué. Pero para mí me es esperanzador que haya nuevos directores que se animen a romper ciertos esquemas así. Y que sabiendo que no va a ser la película más taquillera, sabiendo que no va a ser la película más comentada, por ejemplo, no está en ninguna plataforma. Está en Apple TV, pero no es una plataforma para chetos. Pero digo, no la vas a encontrar en Netflix, en HBO, en Prime. Digo, no la encontrás. La querés buscar de forma legal y la tenés que alquilar por, no sé, por YouTube quizás. Y eso me llamó la atención también. Me recordó el esquema de, volvemos al principio, de Carpenter, que con su película más denunciadora, no sé si existe esa palabra, pero la que mayor señala a todos nosotros, digo, porque también como espectadores, no de la película, sino de la realidad, tenemos una responsabilidad, es la menos conocida. La más abierta vende política, digamos. Para decirlo. Claro. Por eso yo decía que yo no creo que sea casualidad que sea la que esté más abajo de las mantas de la filmografía de Carpenter. Sí, es posible. Yo lo que también quería destacar de la película es que podemos hacer un nexo con este capítulo y con el primero de este podcast, porque el actor que hace del líder sindical es el mismo que hace de malo en Burning, que es la primera película que trajimos al podcast. Claro. Y esto es todo para decir que vuelvan a escuchar ese primer capítulo, se escucha horrible y donde hablamos incluso peor, donde la van a pasar muy mal, pero vayan si se quieren hacer un poco de mal. Yo lo que quería decir también antes de terminar sobre Tiempo de Revancha es polémico, ¿no? Pero no es el último plano, pero es de los mejores últimos planos o de los mejores finales del cine argentino, por lo menos los más choqueantes. Y sí. No se me ocurre otro, ¿eh? Yo creo que además el contexto, bueno, vos lo decías antes, Cachito, es increíble que esa película no haya sido censurada, que se haya estrenado comercialmente en medio de la dictadura. Que es verdad que no era el momento más dura, pero tampoco era... No estábamos en el 83, todavía era el 83, todavía no había pasado Malvinas, digamos. Era un momento donde por lo menos la dictadura tenía el poder para hacer ese tipo de censura, digamos.
Sí, y aparte la relación entre Tulsaco y el gobierno es muy marcado. Después, No, en últimos días de la víctima es incluso peor, pero es bastante marcado el chanchullo que hay entre política y empresariado. sí, por eso hay que destacarle también los huevos que tuvo Aristarén para hacer una película así. Y la verdad que sí, el final es como icónico, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero sí, claramente es de los más choqueantes de la historia del cine nacional, seguro. Sí, claramente en el año 78 no hubiera pasado, digamos, ¿no? Ahí creo que se encontró el momento para poder pasar esa película. A ver, igual también uno piensa que así como la dictadura parecía que era una máquina de relojería de matar, o sea, se tenía agujeros por todos lados, o sea, se le escapaban estas cosas, se le escapaban, no sé, los temas de Charlie, se le escapaban un montón de cosas, ¿no? O sea, había algunos intersticios donde uno podía operar para, bueno, contar otra visión que no fuera las películas de Palito Ortega, digamos, alistándose al ejército. Sí, o de Calabró, ¿viste? Claro. O de Tiburón y Mojarrita, ¿viste? No, bueno, pero que además hay cosas, viste, que son paradójicas, ¿no? Como en el momento en que entramos en guerra por las Malvinas, digamos, ¿no? Que se prohíbe toda la música en inglés. Y claro, medio como que eso le abre la puerta a todo el rock en español, el rock nacional, que en ese momento era súper contestatario. Digamos, por un lado querés tapar la fuga de agua por un lado y te sale un chorro gigante por el otro, ¿no? Claro. Sí, y en ese mismo momento también la misma dictadura invita a Queen a que haga un recital en Argentina, como decís. Sí, No quiero reírme, no, o sea, no quiero reírme de nada relacionado con la dictadura, pero es como, o sea, no puedo creer que tantos pelotudos hayan hecho tanto daño también, ¿viste? Por un momento. Sí, evidentemente, para lo malo, evidentemente tenían un método y una lógica perversa y macabra, y para un montón de otras cosas eran, la verdad, un conjunto improvisado, realmente. Martín, algo que quieras comentar porque no te dejamos hablar en todo el capítulo. No, digo, creo que quizás hilando un poco con las películas, digamos, que estuvimos hablando, reseñando y demás, y trayéndolas también como para pensar nuestra situación epocal, digamos, ¿no? A mí me parece que el momento que estamos viviendo quizás hoy en día es un momento donde el objetivo básicamente es desmovilizar a una sociedad hipermovilizada como la nuestra, digamos, ¿no? Y a nivel global, desmovilizar básicamente personas en un mundo como fue en el siglo pasado, el mundo muy movilizado. Creo que el objetivo, digamos, en ese sentido, o uno de los factores principales, es desmovilizar justamente a la sociedad, ¿no? En un momento también, Martín, vos lo vas a saber describir mejor que yo, donde alternadas, pero las ultraderechas se están volviendo a nivel global. No me extrañaría que de acá 20 años descubramos un plan Condorito en lugar plan Cóndor que respondan a ciertos intereses. No, claro, es un fenómeno, digamos, a nivel global, puesto, digamos, no es local, se vive con mucha desazón. Y la pregunta está, bueno, ¿qué hace uno frente a eso? Digamos, ¿no? Se preguntaban quizás justamente los estoicos, digamos, ¿no? Séneca, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la filosofía helenista. Digo, bueno, hay que prepararse en algún punto para estos eventos, las desgracias acontecen, pero bueno, lo único que puede hacer uno es preguntarse, bueno, ¿qué hago frente a esto? Y creo que, digamos, esa es la pregunta, ¿no? No sé si como reflexión final, pero el otro día estaba preparando un texto para la Comiqueando sobre el otro, o sobre la otredad, y justamente llegaba a una pregunta parecida a la tuya, Martín. Estamos en tiempos hiperindividualistas, fomentados desde las cúpulas del poder, el individualismo,
Y yo creo que somos lo que somos justamente por el cruce con las subjetividades de los otros. Yo no sería yo si no me hubiera cruzado con la subjetividad de Nico, con la tuya, con la de mis viejos, con quien sea. Y hoy justamente me parece que se está buscando ir en contra de todo eso, fomentando justamente esto, volviéndolo a circular de nuevo, ¿no? Lo que decíamos al principio, esta guerra de todos contra todos, que no es en términos bélicos, sino en términos económicos, ¿no? Es como una ecuación de suma cero o como una gran torta de yo me como hay 2 porciones de torta, somos 2, yo me como los 2, el otro no comió ninguno, pero en el promedio nos da que comimos uno cada uno, entonces está pareja la cosa. ¿Me explico? Y me parece que ahí es donde hay que pegarle una mirada más a la realidad de todos los días. Sí, yo creo que hay que estar atentos, digamos, por ahí a lo que decía antes, de este giro antropológico que se está produciendo, digamos, ¿no? O sea, la producción de subjetividades. Ahí hay algo para investigar, para ver, para leer, digamos, también, porque, digo, no solamente de vuelta es el mensaje, digamos, ¿no? Que el mensaje claramente es un mensaje a nivel global, violento, mensaje de odio. Ahora, hay algo también en los sujetos, ese mensaje prende, digamos. Bueno, ¿por qué prende ese mensaje en los sujetos? Bueno, ahí también hay... ¿Crees que estamos muy cerca temporalmente como para encontrarle una tesis a eso? Si por ahí necesitamos unos 10 o 15 años de distancia para mirar ahora y entender por qué es trend cagarme en el otro, pretender que todos trabajen para mí y yo no trabajar y apropiarme de la plusvalía de los otros. Bueno, uno, digamos, siempre a la distancia, ¿no? Tiene, digamos, otra perspectiva que no tiene un momento. Pero esto es algo, digamos, que no es algo novedoso tampoco, digamos. Es algo que viene ya desde hace algunas décadas. Se empieza a ver, sí, por ahí con más énfasis. Sí, más énfasis, más patentemente. Digo, yo me acuerdo del otro programa cuando yo estuve y vos me preguntabas, bueno, ¿qué libro podríamos leer como para componer algún tipo de respuesta o de contar algo? Yo decía, bueno, hay muchas cosas, digamos, para leer, por supuesto, y tampoco todo pasa por la lectura. Desde ya que yo decía en ese momento que me parecía bueno, digo, hay que volver a leer el Malestar en la Cultura de Freud, pero desde nuestra situación epocal. Y yo, por lo que veo, digamos, del año pasado acá, es que este concepto de la pulsión de muerte, digamos, claramente, digamos, vivimos en un mundo que está atravesado por la pulsión de muerte. Entonces, y que tiene que ver con esto de producir nuevas subjetividades, están disociados. Entonces, hay varias aristas, digamos, como para pensar en ese sentido. Pero sí creo que digamos, estamos atravesados por discursos de odio, xenófobos, racistas, bueno, pulsión de muerte, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que la pulsión de muerte se despliega, ¿no? Ahí es cuando yo digo, bueno, que el receptor, digamos, también toma esto. Ahí creo que hay una pista, digamos, como para empezar a, o por lo menos un hilo para empezar a tirar, ¿no? Joyas ocultas, obras bilisters y maravillas olvidadas. Todo eso y más en Escuchar en 1.5, el podcast. Bien, para terminar por ahí, menos bajoneros y solemnes de lo que veníamos tratando, yo te quería preguntar, Martín, y a vos también, Nico, ¿cuáles son las películas que dejaron afuera? Si las quieren meter en otro capítulo, no las digo. Yo las que dejé afuera son para meter en otro capítulo, quizá.
relacionado con otras cosas. Pero si tiene alguna recomendación extra ahí para tirarle a la gente. Quizás a mí me quedó en el tintero hacer como una pequeña reseña histórica, digamos, de películas un poco más antisistema o drama social o como le quieran decir. Pero digamos es una tradición que viene de los principios del cine, digamos, desde Metrópolis, pasando por algunas películas de Chaplin, como, no sé, las más conocidas, tipo Moderno, Luces de Ciudad, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que el mundo estuviera dividido en dos, no sé, hay películas de John Ford como Qué verde era mi valle, o Las viñas de la ira, que bueno, habla un poco de la situación de los obreros, todas las películas del realismo italiano, hay muchas películas italianas también como Novecento, el cine británico de los 60, películas de Ken Loach, incluso algo que salió hace poco, digamos, Parasite, un poco también la podemos traer acá, digamos, es un género que da para largo, no sé cuál habías pensado vos, Cachito. Yo la que tenía muchas ganas de traer es la The Invasion of Body Snatcher, pero la de los 70. Pero creo que si ahora vamos a hablar de capitalismo lado B, como hicimos, creo que esa tiene más que ver con la sensación de la falta de reflexión y el pensamiento unificado. Por eso me guardé esa carta, digamos. Pero cuando pensamos el capítulo, lo primero que se me vino a la mente fue Sorry to Bother You, que de hecho ya te había recomendado por fuera de hace rato. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionarla. ¿Tu caso, Martín? ¿Alguna que hayas dejado afuera y que te parece que la gente le tiene que dar una oportunidad? Y alguna película quizás del cinema nuevo brasilero, por ahí, que aborda, digamos, estas cuestiones, pero en Latinoamérica, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se dice? Memorias de su desarrollo, por ejemplo. Pero bueno, digamos, es un cine, digamos, que sí aborda estas cuestiones, digamos, esa óptica latinoamericana, en los años 60, muy políticas también, en ese sentido. Que da para hablar, por supuesto, más en extenso y quizás, digamos, para otro programa. Exacto. Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio, por lo menos el más polémico, yo creo, hasta el momento. Desatado, sin cadenas. Sí, totalmente desatado, sin cadenas, como Django. Así que espero que lo hayan disfrutado. Martín, yo te agradezco de nuevo que te hayas copado y te hayas sumado con nosotros, porque siempre nos aportás un valor y un nivel que con Nico nos queda muy alto. O sea, siempre la vara queda muy alta después que pasamos por acá, pero siempre es una alegría tener. Bueno, Nico, y a vos no sé si te voy a dar las gracias, pero bueno, gracias igual por venir. Igual voy a seguir estando acá, cacho. Sí. Yo. Así que no me agradezcas. Somos parte del mobiliario. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, adiós, gracias. ¿Quieres más reviews y recomendaciones? Síguenos en Instagram, YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita y continúa escuchando nuestros demás capítulos para conocer sobre más obras.